Hola, somos Lucía, Laura y Pilar y vamos a presentar nuestro proyecto de investigación, el diagnóstico de malaria mediante el uso de redes neuronales convolucionales. Este ha sido el índice que hemos seguido a lo largo de este proyecto. La malaria es una de las enfermedades que más impactan en nuestra sociedad actual, afectando sobre todo a países en vías de desarrollo como África, América del Sur y Asia, y siendo los niños y las mujeres los mayores afectados. Este proyecto apuesta por soluciones basadas en la detección automática de este parásito en imágenes de muestras de sangre. Los objetivos generales del presente proyecto, el objetivo general del presente proyecto es contribuir a la mejora de los sistemas de reducción de enfermedades parasitarias como la malaria, asociado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Por otro lado, los objetivos específicos de este proyecto son el estudio de la enfermedad y de los factores involucrados, el estudio de técnicas de detección automática de la malaria, el estudio de técnicas de detección automática y, a partir de una CNN, alcanzar unos valores suficientemente fiables para una posible aplicación con fines de diagnóstico médico. Estos son los 4 parásitos de Plasmodium que afectan a la especie humana. El ciclo vital del parásito comienza cuando ingresa en el torrente sanguíneo humano, tras la picadura del mosquito del anofedio. En el torrente sanguíneo, en el hígado y en las células hepáticas culminan las diferentes fases por las cuales se reproduce asexualmente para dar merozoitos y, en ocasiones, estos maduran para dar formas sexuales llamadas gametocitos, que regresan al anofelino cuando éste pica nuevamente a un humano infectado. De esta manera, el ciclo se reinicia y se propaga. Una vez diagnosticada la malaria, podemos distinguir entre malaria complicada y malaria no complicada. En un primer momento la sintomatología es común y luego se va diferenciando en función de una y otra. Si esta es no complicada, se presentan síntomas como puede ser fiebre, cansancio, icteria, y si esta es complicada, van a aparecer síntomas más graves como puede ser la malaria cerebral, cansancio extremo, sangrados, etc. Actualmente existen numerosos tratamientos para paliar la enfermedad, como pueden ser tratamientos basados en artemisia, cloroquina, etc. Pero, sin embargo, solo ha sido un proyecto que ha supuesto un gran avance para la erradicación de la malaria, que es la vacuna Moxquirixo de nombre comercial, la cual ha sido creada para combatir al Plasmodium falciparum. Ha superado una prueba en la que se realizó a 360.000 niños en Ghana, Kenia y Malawi, de los cuales 4 de cada 10 se curaron, por lo que la OMS autorizó su uso en países africanos. Nuestro proyecto se basa en la inteligencia artificial, que se puede definir como una rama de la informática, la cual intenta alcanzar la abstracción y capacidades cognitivas humanas. Cada vez son más los usos de la inteligencia artificial que se han hecho un hueco en nuestro día a día, como bien pueden ser la robótica, la heurística, la cibernética o las redes neuronales. Y bien, las redes neuronales son algoritmos basados en deep learning que, a base de la introducción de ejemplos, pueden ser entrenados y intentan simular el funcionamiento del sistema nervioso humano. Se trata de un perceptrón multicapa compuesto por muchas capas interconectadas entre sí mediante relaciones sencillas de entrada y salida, y su funcionamiento se diferencia en 4 fases. La primera sería la caracterización de la red, en la que se introducen unos valores de entrada, los cuales son multiplicados por unos pesos sinápticos asociados y se procesa como una suma ponderada mediante esta operación de aquí, y que integra en la red. Después estaría la fase de activación, en la que hay una función de activación que convierte la entrada en una función en un estado de excitación que se transfiere a las neuronas de las capas contiguas. A continuación tenemos el proceso de aprendizaje, en el que se introducen entradas, se calcula el error y lo que se busca es minimizar ese error mediante el reajuste de los pesos sinápticos para intentar minimizarlo al mínimo. Por último tenemos la fase de validación, en la que se introducen ejemplos que no han sido previamente empleados en el proceso de aprendizaje y se recoge la respuesta ofrecida por la red y se compara con los resultados reales.
Las redes neuronales convolucionales son una clase de redes neuronales destinadas al reconocimiento visual de patrones como pueden ser las imágenes. El objetivo de estas es la identificación de características de las diferentes imágenes para su posterior clasificación en diferentes grupos. Para la metodología de este proyecto, primeramente instalamos los entornos de programación en el PC, que fueron Anaconda, Spider y Python. Después llevamos a cabo un profundo análisis del software y adaptación del código según los requerimientos del estudio, que comentaré a continuación. Y por último recogimos y analizamos los resultados. Obtuvimos 27.558 imágenes divididas en dos directorios, Parasite y Uninfected, obtenidas de una base de datos pública llamada Kaggle, y luego el propio código, gracias a las librerías Shantil, definió las rutas de imagen en sets de entrenamiento, validación y test. En cuanto a la arquitectura de la red, las funciones de activación empleadas fueron sigmoid, que se encarga de acotar los valores en un rango de 0 a 1 de manera que se pueda obtener un valor binario, y ReLU, que se encarga de extraer las características de una imagen y transferirlas a la capa de neuronas contigua. Una vez se ejecuta el código, este nos va a ofrecer dos valores, loss y accuracy. Loss se puede definir como la suma de errores cometidos en cada época de entrenamiento y, bueno, al final lo que se busca es minimizar al máximo ese error, y luego accuracy es el porcentaje de acierto de los valores obtenidos con respecto a los valores reales. Para trabajar con el código hemos estudiado profundamente estos 4 parámetros. En primer lugar, el tamaño de la ventana del optimizador, que se encarga de minimizar al mínimo el error, al máximo, y después trabajamos con epochs, que son las diferentes veces que entrenamos a una red, los pasos por época, que son los diferentes lotes en los que se divide cada época de entrenamiento, cada lote de entrenamiento, y por último con los pasos por validación, que se refiere a lo mismo que los pasos por época, pero en vez de para el conjunto de datos de entrenamiento, para el conjunto de datos de validación. Ejecutamos el código y en un primer momento con los datos por defecto del software y obtuvimos estos resultados. Y a partir de ahí podemos ir variando los diferentes parámetros que he comentado hasta que obtuvimos unos resultados óptimos, que fueron en el experimento número 4. Y los resultados obtenidos fueron los siguientes. Como podéis observar, las pérdidas, aunque parece que no se estabilizan, finalmente en las últimas épocas consiguen estabilizarse y se alcanzan unos valores mínimos del 0,13, 0,17, 18 aproximadamente de entrenamiento y de validación. Y luego, en cuanto a la precisión, se alcanzan valores muy altos y muy estables. Hablamos de un 96% de entrenamiento y de un 96% de validación aproximadamente. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. En cuanto al valor de la ventana del optimizador, hemos visto que si la X es muy pequeña, el margen de error es muy grande, por lo cual no se alcanzan resultados suficientemente fiables. Sin embargo, si la X es muy grande, el margen de error es muy pequeño y el algoritmo no converge, con lo cual hay que encontrar un valor intermedio. En este caso hemos encontrado X igual a 3. Por otro lado, hemos visto que si se aumentan las épocas, la precisión también aumenta, lo que nos corrobora lo que ya sabíamos, que cuanto más se entrena una red, mejor es su respuesta. Por otro lado, hemos visto que si se incrementan los pasos por épocas con respecto a los pasos por validación, el resultado mejora notablemente, con lo que concluimos que el entrenamiento es más importante en la validación a la hora de obtener resultados óptimos. Por otro lado, gracias a los resultados suficientemente fiables y altos, podemos decir que podría plantearse la aplicación en el diagnóstico de malaria con fines médicos en aquellos países donde la incapacidad de medios causa grandes estragos en sus poblaciones. Por último, como una mejora, proponemos el aumento de imágenes y la calidad de las mismas, así como un estudio más profundo de la red y sus parámetros. Como futura línea de investigación, planteamos el diagnóstico de otras enfermedades, como bien puede ser el COVID-19, sin variar los parámetros del código con el que hemos obtenido tan buenos resultados con el experimento con malaria. Introducimos imágenes de radiografías de pacientes con COVID y de pacientes sanos, con 350 imágenes destinadas a entrenamiento, 150 validación y 75 como test. Ejecutamos la red, cambiando diferentes parámetros, ejecutamos el código y obtuvimos los siguientes resultados. Como podéis observar, veis que
las pérdidas presentan ciertos desfases, aunque finalmente se estabilizan y se alcanzan unos valores, me atrevería a decir, despreciables. Después, por otro lado, la precisión alcanza valores muy altos, hablamos de un 100% de entrenamiento y un 99,33% de validación. Sin embargo, esta línea de investigación que proponemos tiene ciertas limitaciones, como puede ser, que al final es la dificultad que existe en la obtención de estas radiografías y al final el tiempo invertido y el capital no sería factible, por lo cual proponemos el empleo de otras imágenes, como pueden ser bien de sangre, como en el experimento de malaria, o de saliva, que desafortunadamente no se encuentran actualmente en bases de datos públicos. Esta es la bibliografía que hemos empleado para la realización del proyecto. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos que lo hayan disfrutado.